¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras, creciendo de manera alarmante, como un fuego que se expande. La cizaña contra las elecciones de Venezuela vienen de Washington, vienen de Colombia y vienen de Madrid. Fíjate este tuit que lanza un periodista de La Voz de América, que como saben ustedes es un medio de los gringos, pues, contra Venezuela, medio abiertamente antivenezolano. Este señor, Jorge Agobián, dice: la Casa Blanca se refiere a elecciones regionales en Venezuela como votaciones y augura que serán manipuladas. En un anterior video yo te había dicho que la Casa Blanca, Washington, venía creando el expediente, y te voy a explicar por qué están creando el expediente, para luego hablar de manipulación, deslegitimación y volver a caer en la misma tónica que ya sabemos, de que son ilegítimas, que se las robaron, que las votaciones las manipulan y todo eso. Hace pocos días el secretario de Estado de la Casa Blanca se refirió indirectamente a las votaciones en Venezuela, diciendo que deben ser justas y transparentes. Luego salió otro vocero de la Cancillería gringa, el señor O'Reilly, y dijo Kevin O'Reilly, y dijo lo siguiente: Estados Unidos afirma que en Venezuela no se dan condiciones para las elecciones justas y libres. Luego te dije que salió Carlos Ocariz llorando, pasándole supuestamente sus votos a Uzcategui, y luego el CNE anuló este trasvase de votos por la tarjeta de la unidad, la llamada MUD, y ahora están diciendo que el CNE debe colocar esos votos porque si no hay manipulación, y que si pierde Uzcategui hay manipulación y hay trampa, hay tracalería. Fíjate cómo va el expediente, cómo se va montando el expediente. Fíjate, aquí tenemos a Ocariz. ¿Y por qué se está montando este expediente a pocas horas, a pocos días de las elecciones? Vamos a escuchar lo que dijo Maduro y yo te voy a decir después qué se esconde detrás de ese expediente. Vamos a escuchar a Maduro. Segundo párrafo. Según dijo un vocero de la Casa Blanca, a Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América. La Voz de América es la radio, es un medio de comunicación radial de la CIA, del gobierno de los Estados Unidos. Según dijo un vocero de la Casa Blanca, Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América, las elecciones de gobernadores y alcaldes, comillas, serán manipuladas. Y ellos agregan, por el régimen... Fíjate aquí lo siguiente: ¿por qué ellos hacen y comienzan a armar este expediente que ya está armado, pero que le van vamos a ponernos aquí a Agobián, le van añadiendo más cosas? ¿Por qué? Yo te había dicho en videos anteriores que desde los amigos del país de las hamburguesas, el próximo año hay elecciones de medio término. Permíteme un inciso para explicarte qué significa elecciones para el Congreso de medio término. Ustedes saben que cada 2 años se hacen elecciones en Estados Unidos en el Congreso. Y el próximo año tocan nuevas elecciones para renovar 435 diputados de la Cámara de Representantes. Y van a renovar 1/3 de la Cámara del Senado. 1/3 son como 32, más otros 2 que están por allí que no se habían hecho esas elecciones, serían 35. 33 más 2, 35 senadores de 100 que hay. Ahora bien, y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy claro. ¿Quiénes son los que comienzan a promover este expediente? Desde Miami, Unión Europea, desde Colombia y otros países satélites, porque Venezuela es clave para definir las elecciones en la Florida. Y en la Florida hay muchos votos tanto para diputados
como para senadores y los cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos y otros latinos que hacen vidas en la Florida son clave. Y desde allí en la Florida es que se ataca con mayor rigor, con mayor fuerza a Venezuela. Fíjate lo que dijo hace pocos días o hace pocas horas atrás Marcos Rubio, que necesita esos votos para la Florida. A medida que nos acercamos a las elecciones falsas en Venezuela, fíjate cómo va. Estados Unidos debe enviar un mensaje claro e inequívoco al dictador Maduro y a sus secuaces. Las sanciones permanecerán vigentes hasta que se celebren comicios libres y justos y democráticos en el país y cuando todos los presos políticos sean puestos en libertad. ¿Y por qué dice Marco Rubio esto? Porque ya van a colocar el expediente con la ayuda de Ocariz, probablemente con la ayuda de la Unión Europea, con estos añadidos que están metiendo cizaña, como el de Agobián que aparece aquí, que comienzan a meter cizaña para ir inflando el expediente y luego a partir de enero darle con todo a ese expediente de que las elecciones fueron falsas, poco democráticas, ilegítimas y manipuladas, y seguir estos sectores que se van a renovar en el Congreso, que son los que están allí muchas veces metiendo la puya contra Venezuela, buscar los votos de los antivenezolanos que están en Miami, que están en la Florida, que son importantes para su reelección. Por eso es que tanto demócratas como republicanos necesitan ese voto de los venezolanos, y para convencer a esos venezolanos que están allá al sur de la Florida hay dos cosas que son importantes. Uno, no levantar las sanciones, y dos, desconocer todo tipo de elecciones en Venezuela, porque a eso es que juega, apuesta el interinato, apuesta la franquicia. No sé si quedó claro con toda esta explicación, pero detrás de todo esto que ustedes están viendo, de toda esta cizaña, de todos estos ataques, de toda esta cuentagotas que van colocando allí contra las elecciones en Venezuela, es preparar el expediente para las elecciones gringas del próximo año, y tanto Biden o demócratas como republicanos necesitan urgentemente esos votos de la Florida, y esos votos, que son todos antivenezolanos, no quieren nada con elecciones, no quieren nada con el actual gobierno de Venezuela, sino lo que quieren es el interinato, lo que quieren es que Venezuela esté en ruina, lo que quieren es que Venezuela se muera de hambre, se arrodille ante los gringos para ellos entregarle todas las riquezas de nuestro país. Así o más claro, ayúdenme ustedes con sus comentarios, con sus puntos de vista, con sus orientaciones. ¿Qué opinan de esta guerra sucia que comienza contra las elecciones del próximo domingo? Te dejo hasta aquí el video, muchas gracias y será hasta la próxima.